Ahí donde están en sus asientos, hermanos, por favor, busquen el libro de Nehemías. Y vamos a ver el capítulo número 9. Vamos a ver ahí unos pasajes que están del 24 adelante. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la prevaricación. Oigan, ¿para qué están estas 70 semanas determinadas? Fíjense bien, vamos a leer ahí. Dice: 70 semanas están determinadas, dice, sobre tu pueblo y sobre tu ciudad. Y luego dice para, y luego dice ahí, terminar la prevaricación. Prevaricación, ahorita definimos. Poner fin al pecado, es la segunda acción. 1, terminar la prevaricación. 2, que el pecado se acabe. 3, expiar la iniquidad. 4, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Quiere decir aquí que se acaba ya la profecía, se cumple la profecía. Eso es lo que significa sellar la visión y la profecía, que ya se cumple ahí en ese momento. Y dice: y ungir al santo de los santos. Y ungir al santo de los santos es ungir a Jesucristo, o hacer que Jesucristo aquí en la tierra reine como el Mesías. Entonces, estas son las acciones que están determinadas y que deben suceder más o menos en 70 semanas. Así es lo que estamos leyendo. Y luego dice: ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, cuando por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será purificación y hasta el fin de las guerras de las razas de las naciones. Y luego dice el 27, dice: y por otra semana continuará el pacto con muchos. A la mitad de la semana va a estar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre y las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de lo que está determinado, se derrame sobre el desolador. Eso es los versículos del 25 hasta el 27 son la división de estas 70 semanas que están terminadas. Bueno, discúlpenlo porque tenemos cosas técnicas aquí que resolver. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias porque, Señor, eres un Dios bueno, que siempre escuchas nuestra oración cuando la hacemos desde este lugar, que tomamos, Señor, con mucho respeto, con temor y temblor, Señor, porque, Padre, en este momento es cuando nosotros aprendemos de tu palabra, Señor. Y, Señor, en esta hora queremos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a estudiarla, Padre, el que abra nuestro entendimiento, Señor, el que traiga iluminación a nuestra vida de tu palabra, Señor, y que lo que aprendamos en esta hora pueda servirnos para ver los tiempos, Señor, en los cuales nosotros estamos viviendo, y saber, Señor, que, Padre, tu venida está muy próxima, Padre Celestial. Bendito Dios, siempre hacemos la misma petición, que el que está aquí al frente nada más sea un instrumento en tus manos y que tú des vida a tu palabra. Oramos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, los que vinieron o los que estaban asistiendo a la clase del discipulado, esto ya lo saben.
Entonces van a tener que tener una paciencia los que ya saben estas cosas, porque tengo que explicar, ir despacito explicando, porque muchos no lo saben. Entonces vamos a tomar este día para explicar más o menos qué significa esto que nosotros estamos viviendo. Ok, por lo que nosotros leímos en el versículo número 24, que dice que 70 semanas están destinadas, y luego dice ese para que está ahí es para que el mundo y el sistema del mundo se acabe. O sea, en 70 semanas, según esta lectura que nosotros estamos haciendo, es para que el mundo se acabe. ¿Okay? Y esto se lo está diciendo el ángel Gabriel se lo está diciendo Daniel, y se lo está diciendo porque, fíjense bien, le voy a decir la razón por qué Gabriel le está diciendo esto a Daniel. Se lo está diciendo porque Daniel empieza a investigar en los libros que se habían llevado de Jerusalén cuando él se fue esclavo de Jerusalén a Babilonia. Se llevó los libros, y entre esos libros que Daniel se llevó estaban libros de profecías como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, estaban esos escritos. Y entonces Daniel, dice la palabra de Dios, que empieza a investigar en las escrituras. ¿Y qué es lo que Daniel empieza a investigar? Vamos a el capítulo número 9 de Daniel, y dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Y luego dice: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años del que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y luego dice: y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Les voy a platicar esto. ¿Qué es lo que Daniel está investigando? Daniel está investigando qué es lo que va a pasar con la nación de Israel, que ha estado ahí en Babilonia 70 años cautivos. Entonces dice Daniel: ya llegaron los 70 años, ya hemos estado aquí 70 años. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y entonces Daniel se pone a orar para que Dios le revele qué es lo que va a pasar. Pero en la oración de Daniel, lo que hace Daniel es pedirle perdón a Dios, a Jehová, por el pecado de Israel, y decirle que restaure a la nación. Y entonces Daniel está orando, y de repente, cuando él está orando, ahí en el versículo número 20 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, voló con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y luego dice: y me hizo entender y habló conmigo diciendo: ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Daniel? Daniel está orando, está pidiéndole la revelación. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Y entonces, de repente, llega el ángel Gabriel y le dice: Daniel, he venido para explicarte y decirte qué es lo que va a pasar después de estos 70 años. Y entonces, lo que Gabriel le dice: ¿sabes una cosa, Daniel? En 70 semanas, el mundo va a terminar. Todo se va a acabar en 70 semanas. Así está así es lo que dice la Biblia, que no lo estoy inventando. 70 semanas, dice, esto se va a acabar.
porque vamos a poner fin al pecado, vamos a castigar la iniquidad, vamos a quitar la prevaricación, vamos a ungir al santo de los santos. Y esto quiere decir que en 70 semanas se iba a acabar el mundo, o se iba a acabar todo lo que había en el sistema. La pregunta es, ¿qué pasó con las palabras que le dio Gabriel a Daniel? Porque cuando habla Gabriel con Daniel, ya han pasado más de 70 semanas. ¿Sí? 70 semanas son 490 días. ¿Estamos? ¿Sí? Vaya conmigo. 70 semanas son 490 días. ¿Sí? Me voy a tener el pizarrón. Entonces tenemos lo siguiente, hermano. 70 semanas es igual a 490 días. Y desde que habló Gabriel con Daniel, ya han pasado más de 490 días. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se equivocó Gabriel? ¿O qué pasó? ¿Por qué no? Después de 490 días se puso fin al pecado, castigar la iniquidad, quitar la prevaricación y ungir al santo. ¿Qué pasó entonces? ¿Se equivocó o esa profecía está mal? Y entonces nosotros tenemos que empezar a investigar en la palabra de Dios para poder sacar esta profecía de 490 días que corresponde a las 70 semanas. Y lo primero que yo tengo que enseñarles a ustedes es que la Biblia, en la Biblia hay una manera diferente de contar los días. Y miren, vaya a Números, capítulo número 14, verso 34. Número 14, y Ezequiel 4, 6. Ok. Y Números 14, 34. Ok. Ahí dice lo siguiente. Ok. Ahí es cuando los espías vuelven después de revisar la tierra prometida. ¿Ok? Y de los 12 espías que mandó, ok, 10 espías dicen, no vamos a poder entrar. ¿Okay? Y dos espías que son Josué y Caleb, dicen, sí vamos a poder entrar. ¿Sí? Y entonces, lo que pasa aquí es lo siguiente. ¿Okay? Dios se enoja contra Israel. ¿Okay? Y dice, los va a castigar. Y el castigo que les da Dios a los israelitas es el siguiente. Síganlo bien en la Biblia. Ellos tardaron 40 días en examinar la tierra. Bueno, yo los voy a castigar a ustedes, 40 años vagando en el desierto. Y luego dice ahí,
día por año. ¿Sí? ¿Estamos? Día por año. Y entonces, ¿qué pasa con Israel? Israel se tardó 40 días en recorrer la tierra y revisarla. ¿Okay? Y dijeron, no vamos a poder entrar. Dios que dice, bueno, se tardaron 40 días, bueno, van a estar pagando en el desierto 40 años. ¿Okay? Día por año. Y entonces, esa es la manera como nosotros debemos empezar a interpretar los 40 o las 70 semanas, que son 490 días. Estos 490 días, entonces, según la Biblia y lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios, van a ser precisamente aquí, van a ser no días, sino van a ser 490 años. ¿Ok? ¿Estamos? Ese es el primer pasito, 490 años, ya no son días, son años. ¿Okay? Pero volvemos otra vez a entrar en problemas. ¿Por qué? Porque ya han pasado más de 490 años desde que Gabriel le dijo a Daniel que son 70 semanas. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no se terminó el mundo en 490 años? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros ahora tenemos que ir a investigar la división de estas 70 semanas. Y esa división de 70 semanas son 3 divisiones: 1, 2 y 3. Y la primera división es, ¿ok?, desde que salga la orden para edificar Jerusalén hasta la construcción del templo y los muros. Aquí son 7 semanas. ¿Okay? Son 7 semanas. Entonces nosotros tenemos, estas 7 semanas son 49 años. ¿Estamos? Ya tenemos. Okay. Y ahorita les voy a dar la historia. El segundo periodo es desde la construcción del templo hasta, la muerte del Mesías. Dice la Biblia que se le va a quitar la vida al Mesías. Y aquí son 62 semanas, que son 400. ¿Cuánto? 34 años. ¿Ok? Esa es la segunda parte de las semanas. Y luego la tercera parte es una semana. ¿Ok? La última semana, que se supone que va desde la muerte del Mesías hasta la terminación. Hasta la terminación. ¿Ok? Bien. Así están las divisiones de las semanas de Daniel. 1. La construcción, desde la orden, desde la salida hasta la construcción del templo y los muros. Número 2. Desde la construcción del templo que se finaliza hasta la muerte del Mesías. Y luego la última semana, desde la muerte del Mesías hasta el fin de los tiempos. ¿Okay? Y ahora sí, nosotros tenemos aquí 70 semanas que son 490 años. La cosa es, seguimos teniendo problemas. ¿Sí estamos?
Y necesitamos ir aclarando esta situación. Y déjeme decirle, entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo más importante para Dios, oigan, se lo voy a decir así, el pueblo más importante para Dios, porque es el pueblo en el cual Dios ha hecho pactos directos con ellos, es el pueblo de Israel. ¿Sí? Y entonces, todo lo que pase alrededor de Israel nos va a decir en dónde estamos de acuerdo a las semanas que Dios le dijo a Daniel que van a suceder las cosas. Y déjenme ponérselo así. Okay. Dios, el primer pacto de Dios, el pacto de Dios lo hizo con Abraham. Y el pacto le dijo Dios a Abraham: sal de la tierra de tu parentela, vete a la tierra que yo te voy a indicar, y haré de ti una nación grande y poderosa. Ese fue el pacto que Dios hizo con Abraham. Luego viene Abraham, luego viene Isaac, viene Jacob, y aquí en Jacob le cambian el nombre y se llama Israel. ¿Sí? Y Jacob o Israel tiene 12 hijos. Tiene 12 hijos. Estos 12 hijos van a dar origen a las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Sígame, por favor, sígame. De los 12 hijos de Israel o de Jacob, sale las 12 tribus de Israel, y entonces aquí es el pueblo de Israel. Y entonces Dios hace un pacto ya directo con Israel. Ese pacto que Dios hace directo con Israel está registrado en Éxodo capítulo número 19. Ahí está registrado Éxodo 19. Y Dios le dice lo siguiente a Israel: vosotros van a ser mi especial tesoro entre las naciones. Vamos a buscar Éxodo capítulo número 19. Dice así. Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Entonces, Israel se convierte en un pueblo especial para Dios. Y ese pueblo especial para Dios, entonces, Dios tiene trato directo con Israel. Y entonces Israel se convierte, entre todas las naciones, se convierte en el pueblo elegido por Dios. ¿Sí? Hasta aquí estamos bien, pueblo elegido por Dios. Y este pacto, si ustedes quieren examinarlo más grandemente, vayan a Deuteronomio, capítulo número 27, 28, 29, y hasta que termina. Y ahí está ya determinado el pacto en Deuteronomio, en esos capítulos 27, 28, 29, 30, 31, hasta donde termina. ¿Y en qué consiste ese pacto? Este pacto consiste en lo siguiente. Dice: si ustedes siguen mis enseñanzas y mis mandamientos,
mandamientos, ustedes se convierten en un especial tesoro para mí. Pero si no, entonces yo los voy a castigar a ustedes. Ese es el pacto. Y entonces tenemos el pacto que Dios hace con Israel. Es un pacto condicionado. Es un pacto condicionado a que si Israel sigue los mandamientos, va a ser un pueblo elegido por Dios y va a ser bendecido por Dios. Pero si Israel no sigue los mandamientos, entonces Dios va a castigar a Israel. Porque el pacto es condicionado. Bien, me siguen. Muy bien. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después de que Dios hace el pacto con Israel? Déjenme decirles lo que pasa. Ok. Israel va al desierto. Ok. Se va esclavo y luego va al desierto. Y luego sale del desierto y tiene un gobierno de jueces. Ok. Y luego dice Israel, ¿sabes qué? Dios, no queremos jueces. No, ya no queremos jueces. Lo que queremos es, como todas las naciones, que nos pongas un rey, y queremos un rey sobre nosotros. Y entonces Samuel, que es el último juez, va y le dice a Dios, el pueblo está protestando, porque dicen que ya no quieren jueces, que quieren un rey. Y entonces Dios le dice, está bien, no te han desechado a ti, me han desechado a mí, les voy a poner un rey sobre ellos. Y entonces está el primer rey que se llama Saúl. ¿Ok? Y Saúl era un rey conforme a la visión de Israel, porque dice que era alto, sobresalía de su hombro, el más alto de Israel le llegaba al hombro, y entonces era un hombre alto. Ya sabemos la historia de Saúl. Luego viene David y Dios hace un pacto con David y le dice Dios a David, nunca va a faltar alguien de tu descendencia que gobierne sobre Israel. Ese es el pacto que yo voy a hacer contigo. Bueno, ese que nunca va a faltar, ¿okay? Que reine sobre Israel es el Mesías. ¿Sí? O sea, el Mesías es un descendiente de David, porque Dios le prometió a David que el Mesías iba a reinar en el trono de David. Para que veamos más o menos cómo vamos en la historia. Y luego viene el tercer rey que se llama Salomón. Y cuando termina Salomón, el pueblo se divide en dos: 10 tribus y 2 tribus. 10 tribus y 2 tribus. Terminó Salomón y entonces el pueblo se dividió. Y 10 tribus se fueron al norte y 2 tribus se fueron al sur. Y entonces, estas 10 tribus no escucharon a Dios, ni guardaron los mandamientos de Dios. Y entonces, acuérdense lo que dijimos, Dios hizo un pacto con Israel y le dijo, si guardas mis mandamientos te voy a bendecir, si no te voy a castigar. Y entonces Dios castiga a las 10 tribus. Y ellos se van cautivos a Asiria, cuya capital es Nínive. ¿Okay? Y ellos se quedaron allá esparcidos. Allá se quedaron. Esto es historia que ustedes ya saben. Que van a decir, hermano, ¿para qué me cuentas tanta historia? Pues es un repaso de la historia, porque ahí vamos a llegar. Y esas 2 tribus, que son Benjamín y Judá,
Ellos se fueron cautivos a Babilonia. ¿Okay? Porque Judá y Benjamín tampoco quisieron guardar los mandamientos de Dios. Y entonces Dios levanta al profeta Isaías, Dios levanta al profeta Jeremías, Dios levanta al profeta Ezequiel y le dice a la tribu de acá, a los dos dice, no están haciendo caso, Dios los va a castigar y se los va a llevar cautivos. ¿Ok? Y entonces Dios les dijo, se van a ir cautivos y su cautiverio va a durar 70 años. Jeremías, Isaías y Ezequiel son los profetas mayores. Y Ezequiel le dice que el que más se destaca en esto fue Jeremías. Porque, pobrecito Jeremías, por andar diciéndoles que se vengan a Babilonia, castigados, el pueblo lo castiga a él, y incluso lo quieren matar a Jeremías, y lo mandan a una cisterna, ¿cómo sufrió Jeremías? Qué bárbaro, ¿verdad? Y nomás por hablar la palabra de Dios y decirle, se van a ir contigo. Bueno, entre las cosas que Dios le dijo a Jeremías, a Ezequiel, hay dos cosas importantes. Hay dos importantes. Ok. La primera, y ahí ya vamos a ir arrancando y entrando en materia. Ok. La primera está en Jeremías capítulo número 29. Dos cosas importantes. La primera, está en Jeremías capítulo número 29. Voy a ir a Jeremías capítulo número 29. Dice así, Jeremías capítulo número 29. Dice, estas son las palabras de la carta del profeta Jeremías, enviado de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que se fueron transportados, y a los sacerdotes, y a los profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. ¿Está viendo aquí qué es lo que está diciendo? Jeremías envió una carta a todos los que estaban cautivos allá en Babilonia, que eran los sacerdotes, profetas y todos los que se llevaron allá. Y dice, después que se refleje con ellas, dice 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Dice, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Dice, edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos. Fíjense lo que les está diciendo Dios a los que se fueron cautivos. Cambien de mentalidad, van a estar cautivos. Y van a estar cautivos ahí en esa tierra. Entonces, donde estén cautivos, échenle ganas. Edifiquen casas y pónganse a trabajar. Y luego dice, cásense, engendren hijos e hijas, dan mujeres a vuestros hijos y dan maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Y de casarse y tener hijos se supone que es entre el pueblo cautivo, no con los de Babilonia. ¿Estamos? O sea, ellos no deben mezclarse con un pueblo que no es el de Dios. Ellos tienen que casarse entre el pueblo que está cautivo. Y luego dice, procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rueguen por ella a Jehová, porque en su paz ustedes también van a tener paz. Entonces, ¿qué está diciéndole Dios? Hagan su vida y rueguen por la paz de Babilonia, porque si Babilonia está en paz, ustedes van a estar también tranquilos y en paz. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Vamos más adelante. Dice el versículo 10, porque así dijo Jehová,
cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros una buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Okay. Y luego dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que os esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Y entonces aquí está diciendo lo siguiente, que ellos, van a estar cautivos 70 años, y en esos años ellos tienen que vivir ahí en Babilonia y tienen que edificar casas, trabajar y seguir su vida. Esa es la primera cosa que nosotros encontramos. Y luego dice, después de 70 años, esta es la segunda cosa. Después de 70 años, entonces, Dios va a oír los ruegos de Israel, pero después de 70 años. Y entonces, aquí vienen otras profecías. Dios le promete a Israel retornarlo a la tierra prometida. ¿Dónde están esos pasajes? Vamos a buscar. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Ahí voy a leer un pasaje, Ezequiel 36. Dice así. Dice el 33 al 36, dice así. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpié de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas sean reedificadas. Dice, y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos, dice, de todos los que pasaron, y dirán, esta tierra que era asolada ha vuelto a ser como huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas, dice, y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestro alrededor sabrán que yo reedificaré lo que está derribado y planté lo que está desolado. Yo Jehová os he hablado. Esa es una profecía. Dice, cuando vengan a la tierra que fue asolada va a ser edificada, y esa tierra va a ser como un Edén. Óigalo, la palabra Edén tiene mucho significado aquí, porque Edén quiere decir delicia, es lo que significa. Y entonces, luego está diciendo que en la tierra que fue asolada va a volver a ser habitada, y las ciudades van a ser levantadas, y va a ser una huerta de Edén, y todas las naciones van a ver, que Dios nos trajo. Ezequiel, capítulo número 37, todo el capítulo dice el valle de los huesos secos. Y esos huesos secos es Israel, y Dios le dice a Jeremías, lo lleva a una parte donde hay huesos secos, y le dice a Jeremías, háblales a estos huesos, profetiza sobre estos huesos. Y Jeremías dice, oye, espérame, o sea, ¿qué es eso? ¿Cómo me puedes mandar a mí a que le predique a unos huesos secos? Y entonces lo que dice Dios dice, háblales. Y entonces Jeremías obedece a Dios, Ezequiel obedece a Dios, empieza a hablar, y dice que empieza a ver un movimiento entre los huesos, y luego dice, sigues hablando, y luego dice, subió sobre ellos carne y coyunturas, y luego ya que estaban cubiertos de carne, dice, vino el Espíritu sobre ellos. Esto es, hermano, una figura de Israel. Esto es una figura de Israel. Seguimos. Jeremías 32. Jeremías capítulo número 32. Dice así, tengo muchos pasajes, pero los vamos a agarrar nada más algunos. Dice así, versículo 37. He aquí yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los deseé con mi furor,
y con mi enojo e indignación grande, y os haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos un pacto eterno, no volveré atrás para hacerles bien, y pondré mi temor en los corazones de ellos, etcétera, etcétera. Me alegraré. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Yo lo voy a hacer, volver otra vez a su tierra. ¿Cuándo? Después de 70 años. ¿Estamos? ¿Sí? Hay muchos más. Ok, hay muchos más. Ahorita te voy a dar otro pasaje más. Entonces, después de 70 años, dice la Biblia que Dios le dijo a Israel: van a volver a su tierra. ¿Cuándo es cuando empieza esto? ¿Cuándo es cuando se cumple esta profecía? Esta profecía de que iban a volver a su tierra empieza a cumplirse en la primera semana de enero. ¿Ok? Ya llegué, ahora sí. ¿Cuándo es cuando empieza a cumplirse? Dice, cuando salga la orden para edificar, el templo y los muros, entonces, ahí empezamos a contar el tiempo de las 70 semanas. Eso está registrado en la Biblia, en el libro de Esdras y Nehemías. Y si ustedes empiezan a leer el libro de Esdras, el rey ahí empieza y afirma, la orden para que el pueblo regrese. Y es ahí donde nosotros empezamos a contar, el primer periodo de 7 semanas, que son 49 años. Y lo asombroso de esto es que esta profecía se cumplió ya, porque Esdras, Nehemías, Zorobabel empezaron a edificar la ciudad y ellos tardaron exactamente 49 años en edificar la ciudad. Entonces, esta profecía ya se cumplió, que el pueblo iba a regresar y empezar a construir las ciudades asoladas, empezar a sembrar en Israel, y que la tierra de Israel se convierta en un Edén. Ya se cumplió. Ahora, lo importante de esto, y aquí voy a dejar porque ya el tiempo ya me comió. Aquí voy a dejar esto es, hermano, esto es estudio bíblico. Nosotros, los que estudiamos la palabra de Dios, decimos lo siguiente: la profecía siempre debe tener un doble cumplimiento. O sea, la profecía, hermano, la profecía del Antiguo Testamento siempre tiene que cumplirse 2 veces. La primera vez cerca de cuando fue dicha la profecía, y la segunda vez en el futuro. Ese es el doble cumplimiento de la profecía. Siempre va a ser así, el doble cumplimiento. Y entonces, ya se cumplió una vez. ¿Cuándo se va a cumplir la siguiente vez? Para que nosotros digamos, bueno, ya tiene un doble cumplimiento la profecía. ¿Cuándo se va a cumplir en el futuro esta profecía? Y déjeme decirle, ya se cumplió. Ya se cumplió otra vez. Que Israel iba a regresar a su tierra. Ya se cumplió, hermanos. ¿Cuándo fue eso?
¿Ok? Eso fue precisamente el 14 de mayo, ¿ok? 1948. Es el doble cumplimiento. Abra por favor su Biblia en Isaías capítulo 66. Dice así, Isaías 66. ¿Quién oyó cosa semejante? En el versículo 8. ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Es lo que está diciendo. Fíjense lo que está diciendo Isaías. ¿Ok? ¿Van a ser una nación en un día? ¿Van a ser una nación de una vez? Y luego dice, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. ¿Yo que hago dar a luz, no haré nacer? Dijo Jehová. ¿Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Y ve que esto ya se cumplió. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo bastó para que naciera Israel como nación? Nada más un día que se llamó ahí las Naciones Unidas, y el 14 de mayo de 1942 dijeron: se le va a dar territorio a Israel porque Israel necesita, ¿ok?, su lugar. Y entonces Israel nació como nación el 14 de mayo de 1948. Se cumplió ya, hermano, ya se cumplió. ¿Okay? Lo que viene después de las semanas, de las 70 semanas, hermano, algunas cosas ya se cumplieron y otras están por cumplirse. Y entonces estamos muy cerca. Voy a dejar aquí esto, porque esto es muy despacito y quiero enseñarlo muy despacito a ustedes para que vayan entendiendo estas cosas, porque si no, hermanos, nos complicamos las cosas. Pero la primer periodo, ¿ok?, ya está cumplido, ya se cumplió. ¿Ok? Ahora falta nada más que empiecen a levantar el templo, pero ya inició el cumplimiento del primer periodo de la semana, porque Israel ya está en su tierra el día de hoy. Ya no falta que empiecen a levantar el templo. ¿Y cuándo va a hacer eso? Muy pronto, porque Israel ya tiene todo listo en la actualidad para levantar el templo, el tercer templo, en el cual el anticristo va a venir y va a quitar el sacrificio. Eso se lo voy a enseñar en la próxima clase. Espero que esto lo hayan entendido, hermanos, lo hayan entendido, y que al ir viendo la palabra de Dios vamos comprendiendo que las cosas se están cumpliendo y que estamos muy cerca, ¿okay?, de la segunda venida de Jesucristo. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.